lo que va a pasar es que te vas a quedar gris, estancado, amarrado a ese éxito técnico. Cuando alcanzas un punto determinado de tu éxito, hay un momento en que necesitas empezar a cambiar. Y de eso no te avisa nadie. No te avisa nadie de que a mitad de camino vas a tener que transformarte en otra persona. Y en el fondo, ese es el origen de una enorme cantidad de fracasos en carreras profesionales o en negocios. Y en los países donde eso está más a la vista, porque la gente desde el principio está rodeada de asesores, de mentores, entonces ese daño está como mucho más controlado. Es mucho más fácil que nos pase a nosotros, latinos, que no necesitamos nunca de nadie, que no necesitamos que nos asesoren o que nos ayuden o que nos acompañen, que le pase a un anglo o directamente a un estadounidense, que desde el propio inicio de su carrera profesional tiene alrededor gente que le hace ver lo que va a venir y no es evidente. ¿Por qué razón tienes que cambiar cuando llegas a determinada altura del éxito? Cuando tu negocio ya factura muy bien, cuando has llegado a determinados puestos, determinado poder en organizaciones grandes, sea en las Big Four, en las grandes corporaciones como Amazon o Google, llegas a ese punto donde pasas del software engineering justo para arriba. ¿Por qué tienes que cambiar? Porque la primera parte de todas las carreras profesionales es una parte técnica. Lo que te hace ir hacia adelante es ser un gran técnico. Es decir, ser un gran vendedor, ser un gran arquitecto, ser un gran ingeniero, ser un gran contable, ser un gran experto en inversiones. Eso es lo que hace la primera parte de las carreras. Por eso los negocios que empiezan llegan a un punto donde facturan lo suficiente cuando quienes están al frente están vendiendo. Es decir, cuando los fundadores o los que lo inician son los que venden, porque esa parte es la que parece que al principio es la más obligada, la más evidente. En las carreras profesionales, pues pasa lo mismo. Es en la gran persona de marketing, es la gran persona de técnica, en el sentido de si estamos en una empresa que necesita ser ingeniero, financiero, abogado, es decir, hay una cualificación técnica. Pero hay un punto determinado donde empieza otro juego. Es decir, tienes que transformarte en alguien capaz de dar el salto y dejar de ser el que está en la pista y transformarte en el que está detrás y empieza a dirigir el espectáculo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que empiezas a pensar en el negocio, en la estrategia, en conseguir determinado tipo de cliente, y no me refiero a determinado tipo de cliente en cuanto a venta exclusivamente, sino hacer una cartera de relaciones, hacer un tipo de red a tu alrededor que te permita tomar decisiones, no solo facturar, sino tener influencia. Empieza una actuación donde tú te transformas mucho más en eso que se llama un directivo que en el trabajador, el currante, la persona que estaba debajo de la estructura y que ha ido evidentemente subiendo porque ha sabido ser un gran experto técnico en lo suyo. Los grandes directores de hospitales no suelen coincidir con los mejores médicos. Las personas que tienen grandes negocios no suelen ser los que tuvieron las mejores ideas, sino los que entendieron más a tiempo que tenían que dedicarse a la organización, a la estructuración. Y quienes hemos desarrollado nuestra carrera en el mundo profesional, sabemos, si miramos atrás, que hay un momento determinado en que cambiamos la piel, dejamos de ser el técnico y empezamos a mirar la foto completa de otra manera. Y aunque parezca mentira, eso necesita de cambiar la mentalidad. No basta con tener una formación diferente. Hay gente que piensa que si llega ese momento, lo único que tiene que hacer es hacer un máster y entonces en el máster le enseñarán unas cuantas cosas que no sabía mientras iba subiendo en la organización. No. Te pones al nivel,
cuando tienes la mentalidad necesaria para que toda esa información que te han dado en el máster o para que ese cambio que tienes que hacer ahora y que tienes que empezar a poner en marcha, lo tengas de manera automática en la cabeza, cuando tengas otra mentalidad. ¿Cuál es la base de esa otra mentalidad? Pues fundamentalmente tiene que ver con una manera de mirar de otra forma. Y no solo por el mirar en cuanto a profundidad, sino la manera en que tu cabeza se organiza a medida que recopilas información de lo que miras. Te voy a dar 2 verbos para que los guardes como verbos importantes: mapear y sacar patrones. Esas son, por ejemplo, 2 grandes actividades que en el fondo no son actos de gestión, son una actitud. Ser capaz de mapear una situación no es algo que tú le encargues al mapeador o no es algo que tú le encargues a alguien que tienes en la organización que te hace una foto. Eso es algo que tienes que saber tú y tiene que salirte solo. El ser capaz de detectar patrones es algo que hacen solamente los grandes, los muy grandes. Y cuando digo patrones me refiero a una determinada circunstancia que se repite y que tú tienes la capacidad de decir: esto que acabo de ver se ha repetido en esta circunstancia, en esta otra y en esta otra, y todo esto tiene un punto común. Y esto tiene un elemento que lo une. Acabas de hacer un patrón, acabas de detectar algo que se repite, aunque tenga formas diferentes. Por ejemplo, si tú tienes un colaborador que es tímido, posiblemente no lo vas a ver siempre en la misma actitud, pero sí vas a ver que en 3 situaciones diferentes hay algo que lo frena. Por ejemplo, si ese es el caso y tienes la capacidad de ver que hay un patrón, te tienes que parar y decir: cuidado que esto se está repitiendo. ¿Qué hay detrás de esto? Y seguramente si lo piensas un rato, detrás de esto hay que ese colaborador es muy tímido. Y eso, que es un ejemplo muy como de andar por casa, eso se repite con productos, se repite con la forma en que tú te relacionas con un superior, se repite en la forma en que hablas con un cliente, se repite en la forma en que tú te hablas a ti mismo, aunque parezca mentira. Se repiten cosas en comportamientos tuyos. Y ese es cuando llegas ahí, cuando llegas a mapear tus propios comportamientos y a sacar patrones sobre tus propios comportamientos, entonces es cuando realmente estás en ese punto de sabiduría sobre el control de las cosas que te puede permitir dar ese salto de pasar de ser el gran técnico que hace las cosas, que sostiene una organización, que sostiene un negocio, a ser quien hace las cosas que desarrolla un negocio, que lleva ese negocio hacia el futuro, que lleva esa organización hacia el futuro. Y si eres capaz de hacer acciones que lleven una organización hacia el futuro, si formas parte de una Big Four o de una MBB y eres capaz de ayudar a que tu organización se proyecte hacia el futuro, seguramente formarás parte de los que pasan más allá del grupo de técnicos. Pasarás, y es muy gráfico, pasarás a la planta noble, a donde están los que piensan, los que deciden, los que tienen los controles que no son técnicos, los controles de fondo, los que generan el verdadero valor. No te olvides nunca, cuando tengas determinado éxito y notes que el éxito se ha mantenido, has llegado a un determinado punto en la organización, tu negocio ya factura una determinada cantidad y lo repite un año tras otro, por favor, tienes que percibir una alerta que te diga: con este punto de éxito, ¿qué tengo que cambiar para poder pasar a la fase siguiente? Porque si eso no te lo dices, si esa alerta no salta, lo que va a pasar es que te vas a quedar gris, estancado, amarrado a ese éxito técnico, y pasarán por delante de ti un montón de gente que sabe ver que la mitad de la vida es un juego de inteligencia y no siempre un juego de fuerza. Eso yo te dejo pensando es que estás listo para empezar a transformar tu negocio o tu cabeza. Y si quieres tener una conversación directa conmigo, puedes agendarla en el enlace que verás aquí o en conversaciondenegocios.com. Lo dicho, tú y yo nos vemos en el próximo capítulo o en conversaciondenegocios.com. Growth Insight. De formadores,